Lo que está sucediendo en Venezuela es consecuencia de no haber sido claros con la entrega de resultados de las últimas elecciones presidenciales. El oficialismo reclama el triunfo, la oposición lo mismo. Parece ser que por los hechos, las evidencias que se tienen, la oposición ganó las elecciones. Supongamos que el oficialismo hubiera ganado las elecciones. Si ellos mostraran todas las actas electorales, todo lo que tienen que mostrar para que se verificara que hubo unas elecciones transparentes, la gente ya no creería, ya no creeríamos en ello porque no se mostraron en su oportunidad y durante todo este transcurso de tiempo se han podido alterar esos documentos. Realmente el gobierno venezolano está en la cuerda floja. Las protestas, por supuesto, no se han hecho esperar y la represión por parte del gobierno tampoco. Se ha visto que algunos colectivos, parece que oficiales, están secuestrando a quienes han dirigido las protestas. Llegados a este punto, uno se pregunta para qué existen y para qué sirven los organismos multilaterales, como por ejemplo la OEA en este caso, que es el organismo multilateral que tenemos más a la mano. ¿Se puede sancionar a un Estado que no es miembro de esta organización? La lógica indicaría que no. Sin embargo, la OEA en sus últimas reuniones ha tratado este tema con una situación que no es fácil, pues no se ha llegado a un consenso para poder sancionar este país. Vuelvo y pregunto, ¿para qué sirven en este caso los organismos multilaterales? De pronto para sancionar al país, pero las sanciones, como se ha demostrado fehacientemente, por ejemplo, con Cuba, en los últimos 50 años Cuba ha estado sancionado, ha tenido las más drásticas sanciones económicas y sin embargo, quienes lo han gobernado permanecen en el poder. Se alternan unos con otros, pero siguen gobernando los mismos en el fondo. Y las sanciones económicas terminan afectando finalmente es al ciudadano común y corriente, a quien siempre ha sufrido tanto por el mal gobierno como por la no existencia de una democracia. Entonces uno se pregunta también qué validez tienen las sanciones económicas que le serían aplicadas en este caso a Venezuela. Venezuela desafortunadamente está viviendo momentos tensos, momentos críticos. Se pide que haya una transición lo más pacífica posible, pero en estos casos es difícil que la haya, pues las personas que se han mantenido en el gobierno, en este caso el señor Maduro, parece no estar dispuesto a entregar fácilmente su puesto. Y no solamente es él quien se va a ver afectado, sino las personas, el equipo que lo rodean, entre ellos Diosdado Cabello. Si ellos entregaran el poder, suponiendo que entregaran el poder, hay muchos países, principalmente Estados Unidos, que quieren que Maduro pague por todo lo que ha hecho. Un gobierno mediocre, un gobierno ineficaz, lo cual se demuestra mediante el exilio de todos los venezolanos que han salido de su país. Venezolanos que han llegado a Colombia en aproximadamente un número de 2 millones y a lo largo y ancho del mundo parece ser que han sido 7 millones en total o un poco más que han salido de Venezuela porque no han tenido la oportunidad de tener un empleo, la oportunidad de desarrollarse, la oportunidad de un bienestar, no han tenido acceso a los alimentos ni a las medicinas, que son dos cuestiones básicas para el desarrollo de una comunidad, de un país. El gobierno mediocre que ha tenido Maduro demuestra con estas cifras que es así. El señor Maduro no va a entregar su puesto porque tiene supuestamente archivos, casos abiertos en Estados Unidos y ellos no dudarán en ningún momento de echarle mano una vez que no esté en el poder. Esa es la parte a la que llega uno y dice, oiga, si Maduro entrega el poder,
¿Qué va a ser de él? Él también lo debe estar pensando. ¿Qué va a ser de mí cuando yo ya no esté en la presidencia? Cuando ya no tenga el poder que tengo. ¿Me echará mano la justicia de otro país? ¿O en mi mismo país me van a juzgar? Y no se va a juzgar porque ha hecho todo bien y todo recto, todo en ley. Seguramente tendrán muchas pruebas de todo lo malo que él ha hecho, igual que su equipo. Por eso, esta transición es difícil. Él está en la duda de qué sucederá con él una vez entregue el poder, y tal vez a eso es lo que le teme. De ahí que no se espere o no se espera una transición pacífica. La gente que llegue al poder suponiendo que él deponga su puesto, querrá juzgarlo, querrá aplicar la justicia, querrá aplicar la constitución y Maduro, por supuesto que no estará dispuesto a dejarse encarcelar o a dejarse aplicar la ley internacional. Esa es la duda que tiene esta situación. La transición va a ser difícil en ese sentido. Nosotros, como colombianos, debemos apoyar las democracias, debemos apoyar que todo se haga en ley. Los pronunciamientos de los países, ¿para qué han servido? Que un país diga que no, que el señor Maduro no ganó las elecciones y que se las robó. ¿De qué han servido esos pronunciamientos de los diferentes gobiernos? De absolutamente nada. Aquí lo que debe primar es la inteligencia. Suponiendo que un pronunciamiento sirviera, o más bien, si un pronunciamiento sirviera, Maduro ya no estaría en el gobierno. Pero los pronunciamientos sirven, sí. Los venezolanos escucharon a X, a Y presidente decir que los apoyamos en su lucha y que Maduro debe revelar las pruebas que tiene de que ganó las elecciones. ¿Y eso de qué les ha servido a los venezolanos? ¿En algo les ha cambiado la situación? Aislar a Venezuela, aplicarle sanciones económicas, servirá para que Maduro deje el poder. La historia ha demostrado que eso no es así, que esto no funciona así. Y la historia también ha demostrado cómo terminan estos dictadores, cómo terminan estos dictadorzuelos en la mayoría de los casos. De ahí que la transición no vaya a ser fácil. Por el bien de Venezuela y de Latinoamérica, y sobre todo por el bien de Colombia, que somos sus vecinos, ojalá que hubiera una transición fácil en caso de que se demuestre que la oposición ganó las elecciones. Ojalá que sea una transición lo menos sangrienta posible, lo menos traumática, y ojalá que a Venezuela le esperen mejores días.